Esto es página 13, son miércoles de tendencias. Qué tremendo, no hemos parado a conversar de cuidados paliativos, de eutanasia, de cómo el proceso. Ya, quedamos prendidos con esto. Así Temas que muy importantes. continuará. Continuará. Hablaremos de la muerte en algún momento. Ya, estamos con Cristian Valdivieso, con Pablo Escobar Chavarría, con Quique Mujica, pero la Paula, ojo, nos trae la otra gran tendencia, que es nuestra relación con las máquinas, la inteligencia artificial. Ya, ok, ¿cómo protegemos la creación humana cuando tienes la inteligencia artificial que se alimenta, para bien o para mal, de la creación humana? Entonces, ¿hay que pagar por eso? ¿No hay que pagar por eso? Y además, un debate que está totalmente instalado en nuestro país. Paula. Exactamente. Y antes de entrar al polémico artículo 8 de la Ley de Reconstrucción, que es justamente el artículo del que está hablando la Consuelo, que ha generado mucha polémica, les voy a contar algo que pasó en Estados Unidos recién, que se relaciona también con la propiedad intelectual en la era de la inteligencia artificial y en la economía digital. Porque la pregunta es, ¿qué pasa con la inteligencia, con la propiedad intelectual cuando el trabajo es híbrido también, ¿no? Cuando ha sido hecho también en parte por una inteligencia artificial. Miren lo que pasó. Una autora que se llama Mia Ballard publicó un libro, autopublicó un libro que se llama Shy Girl. A todo esto hay montones de libros autopublicados en Amazon. O sea, como en una fase, digamos, se publican 600.000 con autor, 3,5 millones autopublicados, ¿ya? Publicó Shy Girl, tuvo un éxito Perdona, de venta. ¿a qué te refieres con autopublicado? Que no tienen una editorial. Ya. ¿Ya? O sea, el autor, digamos, lo vende directamente sin que pase por el trabajo profesional de una editorial, ¿ya? Vale. Ella autopublicó su libro Shy Girl, fue un bestseller increíble y entonces la editorial Hachette, una editorial muy importante, decidió publicar este libro, ¿ya? Que siempre están atentos de ver en estos libros autopublicados éxitos que ellos entonces lo llevan como, digamos, a la vía profesional. Y resulta que un programa de inteligencia, de inteligencia artificial, de hecho un programa hecho por un ser humano, que se llama Pangram, el programa, no el ser humano, detectó que el 78% del texto fue hecho con inteligencia artificial. ¿Cuánto? 78%. Okay. ¿Ya? Fue un escándalo brutal. Esto pasó recién, y esto es como el primer caso de una novela que se descubre y que se baja. Entonces, ¿qué es un éxito de venta? Claro, que lo que hizo Hachette, dijo, al principio no dijo nada y después encargó, informe y decidió retirar el libro, ¿ya? El libro no lo lanzaron en Estados Unidos y retiró el libro, ¿ya? Y como que dio una disculpa, que no sabían, etcétera. Y la autora, Mia Ballard, dijo que ella no había usado inteligencia artificial, pero que la editora que ella había contratado para que le editara el libro, una editora que ella contrató, no una casa editorial, había usado la inteligencia artificial sin decirle para editarlo. Ya. ¿Ya? Bueno, esto ha causado revuelo y entonces el tema, que está muy relacionado a este otro, es, bueno, si la inteligencia artificial hizo un producto, ¿eso tiene propiedad intelectual o no tiene? Porque hasta el día de hoy la propiedad intelectual protege las obras y la creación de los seres humanos, ¿ya? O sea, Shy Girl en realidad no tiene propiedad intelectual. No podría cobrar royalty ella. ¿Ya? Salvo que... pero les dejo esto, ¿ya? Porque digo, este tema... En Chile tendemos a pensar... No podría cobrar royalty. Es que es un súper tema porque... Sí. ¿Qué cosas de aquí en adelante van a ser estrictamente o únicamente humanas? Ya, pero si ella hizo los prompts adecuados, le dio los insumos adecuados del guión, de la trama, le dio los personajes y este mono le armó el tema... Claro, pero ese mono no puede después decir que no puede usar esa información para alimentar sus propios robots. Bueno, yo oficié un rato de escritor fantasma y era lo mismo. Te deben la propiedad intelectual. Ya. Oye, pero el tema pero no vale porque tú cedías tus derechos. Claro. En el fondo tú cedías tu trabajo. Y te pagaban por esa pega. Pero me preguntaban. A este mono no le preguntan, mono me refiero al robot. Bueno, el robot, digamos. Esto es interesante porque este es el caso el caso en Chile, que lo vamos a hablar al tiro, es... la inteligencia artificial se alimenta con información de obras hechas por humanos, trabajos periodísticos, trabajos artísticos, y el punto es si eso se puede permitir sin que haya un pago por la propiedad intelectual y el trabajo de esas personas, ¿no? Y en el caso que le acabo de decir es, la inteligencia artificial hace el trabajo
y está cobrando la propiedad intelectual una persona que se declara la autora de algo que en realidad está hecho en un 80% por la inteligencia artificial. Pero ojo con esto, esta inteligencia artificial pudo hacer esa novela porque se alimentó a su vez con trabajo humano, que le permitió entender cuál es la estructura de una novela. ¿Ya? Ya, a ver, pero Entonces, espera. el tema es increíble. Ya, ahora Espera. vamos a Chile. Espera, si la señora mía no sé cuánto hubiese escrito el libro ella, de verdad, ella entero, igual habría tomado referencias de los cientos de libros que en teoría habría leído, que debe Claro. leer un escritor y que tiene en su cabeza y que le permiten crear algo. Es como los publicistas. Entonces, ¿por qué podría ser diferente la inteligencia artificial que se alimenta de miles de cosas para producir un texto? Bueno, ese es justo Porque yo tendría el que tema pagar- que se debate, ¿ya? De sí. Por mi Porque insumo hoy día Por mi intelectuales. el conocimiento humano se basa en que uno lea los diarios, nos escucha a nosotros, vea, digamos, toda la cultura disponible del ser humano, ¿no? Ujú. Y que uno eso lo procesa en su mente y crea otra cosa. ¿ya? Y Exacto. eso está totalmente permitido. Eso sí que cuando uno va a usar el trabajo de otro, nosotros estamos obligados a citarlo. O sea, no podría piratear a alguien No, o una a columna mía sin decir esta es la columna de Paula Escobar, o si tú dices una frase, no puedes sacártelo y decir como que se le ocurrió a ella. Eso está prohibido por la Claro, ley. prohibido. ¿Ya? Einstein decía, en hombros de gigante nos montamos, pero Bueno, sí, pero es distinto. Ya. Pero, Ahora, ya. el debate aquí, por eso que no se me adelanten tanto. En Chile, vamos a Chile porque es el tema que se está discutiendo acá exactamente ese. Si la IA, o sea, para tener lo que se llama Text and Data Mining, TDM, ¿ya? claro. TDM es la palabra que hay que entender. Está permitido que la IA se alimente de todo eso, igual como los humanos nos hemos alimentado, que es lo que tú, Consuelo, estás diciendo, ¿no? Los humanos nos alimentamos de esto porque la IA no se puede alimentar de lo mismo, ¿ya? Ese es como el punto, si deben pagar la IA o no, porque de hecho la IA lo que va a hacer es explotar esto comercialmente y va a ganar plata con lo que aprendió del trabajo de otros seres humanos. En Chile, ¿qué es lo que dice el artículo 8? Que la licitud de reproducir, adaptar o comunicar obras lícitamente publicadas sin requerir autorización ni pago del titular, esta excepción se aplica exclusivamente cuando el uso tenga por objeto la extracción, clasificación o análisis estadístico de grandes volúmenes de datos, siempre que dicha actividad no constituya una explotación encubierta de las obras protegidas. Esto en castellano, lo que han dicho la Asociación Nacional de la Prensa, la Sociedad del Derecho de Autor, todos los gremios artísticos y culturales prácticamente, es que precariza el trabajo artístico y periodístico porque en la práctica permitiría lo que se dice la minería de textos y datos para que la IA se alimente y sea de buena calidad su trabajo, pero que estaría explotando esto comercialmente sin que las personas que crearon esto digamos, reciban aquello que requieren, especialmente en un momento además en que en particular los medios de comunicación enfrentan severos problemas de financiamiento porque el avisaje se ha ido a las grandes plataformas tecnológicas, justamente usando ese trabajo, moviendo ese trabajo sin pagar, ¿ya? Entonces, los argumentos, hay argumentos para las dos vías, de que la IA tiene que pagar, de que no tiene que pagar, de que esta ley hay que agregarle, y al final les voy a contar lo que hablé con Maximiliano Santa Cruz, que es uno de los mayores expertos en Chile en propiedad intelectual, fue exdirector del INAPI, y lo que él considera respecto de esto sobre si la IA hay que pagarle o no hay que pagarle, y cuando algo tiene propiedad intelectual, cuando ha sido hecho por humano y máquina, que es lo que está pasando ahora, ¿ya? El argumento de la Consuelo es como el primero, ¿no? No debiera pagarse, debiera permitirse esta excepcionalidad porque es la manera como los seres humanos acumulamos conocimiento, también porque es muy difícil poder pagarle a todas las ¿Quién le cosas. paga? Claro, bueno. Por otro lado, Es que eso ha pasado, perdona. Con la música. No, y eso ha pasado en las discusiones, en algunas discusiones europeas. Claro, los grandes medios de comunicación llegan a acuerdos con las plataformas o con las empresas de inteligencia artificial, pero que desde Chile, o sea, medios chiquititos en un mercado chiquitito, ¿cuánto te van a pagar por eso? ¿O quién te va a pagar por eso? bueno, esto es un tema que pasó, interesante leerlo.
pasó de ser un debate intelectual, que era como qué es lo humano, qué es lo que se debe pagar, ahora es un debate legal y es un debate político, ¿ya? Sí. De hecho, Australia está proponiendo una ley para que las tecnológicas digamos, les va a cobrar un impuesto y con eso va a financiar medios de comunicación. O sea, este tema ya no es como un debate ni filosófico, ni siquiera jurídico, es político ya. O sea, Ya, pero como hay no- una solución práctica. Ya. A través de gobierno. A través de gobierno, y el gobierno destina ese dinero a algo. Sí. Esa recaudación a algo que tenga que ver con validar, no sé, la propiedad intelectual o los derechos de autor. ¿Qué Pero, argumento hay contra esta ley, contra el artículo 8? Uno es que Artículo Las- octavo, además. Artículo 8. Oye, sí, trae recuerdo. Por supuesto, la sostenibilidad del periodismo y del arte, ¿no? O sea, Sí. por eso condenaste en Estados Unidos, grandes conglomerados dicen que tienen que pagar porque esto pone en riesgo el futuro de la creación de contenido original. O sea, totalmente. Y que, por otro lado, hay un derecho también a consentir que los creadores de contenido, los periodistas y los creadores deben tener, que se llama opt-in o opt-out, que eso es muy importante y lo tiene la legislación europea, que tú puedas decir, yo permito, pero esto no, ¿ya? Y como que tú digas, esto está licenciado, o sea, yo permito esta excepcionalidad, pero esto me tienen que pedir permiso, ¿ya? Y yo creo que es como probablemente el tema más importante que las compañías de inteligencia artificial tienen claro que no pueden seguir así, ¿no? Porque, por ejemplo, OpenAI, que está en bastantes problemas hoy día, ayer declaró Elon Musk contra OpenAI, firmó ya acuerdos con Le Monde, con Prisa, con The Financial Times, con The NAS también, o sea, diciendo, déjenme que mi inteligencia artificial, que ChatGPT se alimente de sus contenidos y yo les voy a pagar a ustedes. Esa es una manera, por ejemplo, de evitar la litigación y también de que los creadores de contenido puedan individualmente decir, bueno, esto sí y esto no. ahora están Eh, alimentando el monstruo. Claro, pero por Porque otro el lado, contenido, no, digo, claro. porque el contenido de ese monstruo va a empezar a construir sobre la base de la buena redacción, de la historia de cada uno, va a construir vida propia y va a empezar a ser periodista por él mismo. Y está bien que tiene que ser así en el corto plazo, pero siempre ha pasado que, claro, cuando se contribuye, porque este piensa y va, claro, pero no le pueden prohibir tampoco, claro, no tienen otra, pues no le pueden decir ya no ocupes más mi contenido. Ahora- El robot tiene como Claro. encubrir tu Claro, contenido. claro, y si- Tiene el scrapping que hacen algunos, leen todo, tú le dices que lea todos los medios sobre la naranja. Lee, lee, y después te hace un resumen propio. Y uno puede cámbiale la redacción a este texto. Y te lo cambia. Claro, ahora ahí es donde está la propiedad intelectual. Por ejemplo, si en vez de escribir un artículo, uno le dice que a la inteligencia artificial que lo haga, oye, léete todas mis columnas y le escribe una, eso no sería ¿Te puedo mi asegurar? propiedad intelectual. A lo mejor muchos lo hicieron al principio, ¿se acuerdan? Como, hoy le dije a ChatGPT que escriba la columna, Ahora si el robot te sirve a ti. pero no es tu columna. No, pero si el robot te sirve a ti, pues tú vas a publicar te van a pagar por la columna y la columna te la hizo la IA. Claro, yo no A lo ti te haría, por pagaron ya, ejemplo. pues. Yo nunca No, usaría la tampoco, IA para qué fome, redactar además, algo. qué fome. Incluso los resúmenes que hace los reviso. Como, o sea, digo, creo que un periodismo sin supervisión humana con IA es es totalmente de riesgo. No, claro. Y desde luego creo que viola el pacto de la propiedad intelectual. O sea, lo que hizo esta escritora, que es como que la arregló, dice una, es como está violando el pacto entre, bueno, yo soy, ¿qué es lo que es ser un autor? Exacto. Ya, pero si ¿Cierto? tú, por ejemplo, le agrega una gran idea, un gran texto que escribiste, el 90% es tuyo, 80% tuyo, de Paula Escobar Chavarría, y le metes dentro a esto y dices, ya, lléname el 20% con algunas cosas, ¿eso es tuyo o es de la IA? No, pero claro, o vamos. Porque en el caso de esta señorita, el 80% no Claro. era de ella, po, pero cuando es 50 y 50, es Bueno, como una Pero colaboración. por ejemplo, lo que estamos hablando acá, cada uno Sí. es responsable de lo que dice, pero Sí. ¿quién es el dueño del derecho de autor de este programa? Es Radio 13. Y Claro. cada uno. Pero Radio Claro, 13 es una Radio propiedad ya, compartida. No, O sea, digo, por ejemplo, respecto a la prensa escrita, sí lo es. en la televisión y- no. En la televisión tú no eres Ya. dueño de tus contenidos Claro. y yo no puedo dar por mi cuenta los programas que Claro, yo ya. he El hecho. archivo del canal. Ya, yo El le archivo meto, del canal. yo voy ahora, cualquier persona dice, necesito entender algo sobre la ley de cuidados paliativos. Y el bot o el chat de inteligencia artificial va a bajar probablemente información recopilada de este programa que nosotros estamos haciendo en Claro. este minuto, que es de Tele 13 Radio.
¿Le va a pagar a Tele 13 Radio? No. Ahora o no. Tele 13 Radio Hoy en dice, día no. oye, qué bueno que nosotros estemos aportando a la conversación pública porque estamos Bueno, está el entregando tema del datos. clipeo ahora. Claro, también. ¿Le va a como un pagar a tema Criteria porque usó datos que Criteria presentó acá para hacer esta nota? Probablemente no. Entonces, Y bueno, tus datos- es muy Es muy interesante. Pero en tu Oye, caso la y muy encuesta, complejo tú eso. haces la encuesta, tú Estoy- pagas por la Estoy encuesta, produciendo contenido. estás produciendo contenido Claro. y lo utilizan todos sin preguntar. Ya, pero lo citan. Se puede citar. Yo puedo decir Quique Mujica dijo Lo que esto, pasa es que en Cristian el Valdivieso clipeo dijo la esto. discusión ni siquiera es cita, Claro. porque te están en... Explica lo que es el El clipeo. clipeo, el resumen que hacen agencias de comunicación, empresas, de lo que sale en los medios respecto de tú. Entonces, Cristian Valdivieso pide, oiga, hazme un clipeo. Entonces, todos los días te informan de todos los medios, lo revisan de distinta manera, con distintos métodos, y le envían a Cristian Valdivieso, mira, esto salió hoy día de ti y de tu industria. Listo. Entonces, los medios de comunicación chilenos dicen ahora, bueno, pues si todo ese material es mío, estos señores cobran por el famoso clipeo, le cobran a las agencias de comunicaciones, y yo quiero que me paguen por esto. Eso es el clipeo. Están Claro. ganando plata con mi contenido. Claro, Claro. pero ahí te citan en el clipeo. O sea, esto está relacionado, pero no es lo mismo, porque la creación está clara, la propiedad intelectual Claro. está clara. El punto es si tú, al fotocopiar o recortar como era antes, debieras pagar o no, Claro. y la ANP considera que se debiera pagar, ¿ya? Exacto. Pero antes no se pagaba. Antes yo compraba cada diario físicamente, lo recortaba a manito y le hacía el informe al cliente. Claro. Y ahora los medios dicen, bueno, pero págueme. Y es un debate. Ahora, eso no Sí, tiene pues, que ver debate. con la IA, tiene que ver con la... Sí. Todo es humano. Volvamos a la Sí. idea porque además vuela el tiempo. Oye, dos cosas que me dijo Max Santa Cruz. Sí. ¿Está de acuerdo él con el artículo 8 como está? Me dijo que está de acuerdo con que exista la excepción para la minería de datos y texto. Eso sí, pero que como está, no está redactado como debiera estar, que es demasiado amplio. Le faltan límites básicos como distinguir entre investigación y uso comercial, por ejemplo, entre otras materias. ¿Ya? O sea, el problema no es el TDM, me dice él, sino cómo se está haciendo. ¿El qué? El TDM, que es mining de Ah. texto y de data. Ya. Text and Data Mining. Mining. TDM, ¿ya? Que es lo clave y que se aparece en todas las legislaciones sobre la materia. Oye, y yo le pregunté, ¿qué es lo que en el fondo, o sea, si esta novela, por ejemplo, ya la novela que hablé al principio, ¿se debiera pagar o no pagar? O sea, ¿se debiera pagar propiedad intelectual a un humano que dice que hizo una obra pero que está hecha con inteligencia artificial? ¿Ya? Yo Que creo es la que sí. pregunta al principio. Yo creo que sí. ¿De quién es la propiedad intelectual? Ya en el caso de la novela que les dije, me dice, en general, esto es un tema fascinante porque está en debate, o Está sea, está partiendo, como, ¿ya? Sí. Depende, porque es como, claro, una IA alimentada con, produce esto, y además hay lo que ha aparecido en esto es que en Amazon hay muchas novelas autoeditadas que son hechas con inteligencia artificial, como hazme una novela tipo Sherlock Holmes, hazme una novela tipo acá. Entonces, lo que dice Santa Cruz es que en el fondo depende quién hizo el aporte creativo relevante, ¿ya? Si la IA es solo una herramienta, los derechos son del humano, como antes era, no sé, como usar Word, por ejemplo, es una Claro. herramienta para. Ahora, si está todo o gran parte, como en este caso un 80%, bueno, sería una obra híbrida y la protección va a depender de cuánto humano hay en ella, ¿ya? Si el humano no controla los resultados, no debiera haber protección, dice él. Ahora, si el 80% lo hizo el chat GPT, Esta es la discusión sofisticada del surgimiento del copy-paste, que cambió el mundo. Sí. Porque antes era muy difícil copiar, era factible, pero el copy-paste te hizo todo fácil, me meto un texto, lo copio todo y después viene esto. Ahora, imagínate que hacen una cata ciega de una novela, la Academia Sueca del Nobel, y descubren que la novela que gana fue hecha con IA, pero hecha por una persona con IA. ¿Se gana el Nobel o se lo gana yo creo el que robot? no, pero que pasaría lo mismo que acá. Oye, con los guionistas de Hollywood, ¿te acuerdan que parte de su reivindicación era que no se permitiera el uso de IA para hacer los guiones? Claro, se van a huelga y se lo hacen los guiones. Oye, pero- la pregunta sobre por qué está este artículo en todo caso en la ley miscelánea, en la ley de reconstrucción, tiene entre otras cosas que ver con que, igual es súper ambiguo si uno lo lee, pero con que Chile también entre en términos de apostar al crecimiento, que también entre en el mundo de la inteligencia Claro. artificial. Y en el negocio de los data centers, En el negocio, es que eso Claro, es, claro. básicamente es, tenemos energía, atraer. vénganse para acá, vénganse los data centers. Claro. Ahora, ¿por qué los data centers que estén aquí no significa que tengan que procesar información chilena? No, Entonces, eso es lo que no entiendo muy es raro. bien. Sí.
¿cuál es la gran minería de datos que se puede hacer con propiedad chilena? Pero no sé. Sí, y mira, lo que yo veo como conclusión, Consuelo, es que quedó amplio y quedó muy abierto. Muy Y claro. esto así como está, es difícil que prospere, pero TDM es un tema y pensar qué es lo humano en la era IA es un tema. Además que hay una paradoja. Bueno, a- en realidad esto es una tensión narrativa que va a seguir, porque mientras el mundo creativo y legal advierte sobre los riesgos del derecho de la propiedad intelectual y los autores, el mundo del desarrollo y de la innovación dice, bueno, ¿cómo innovamos, cómo creamos, Claro. cómo atraemos y cómo generamos valor y desarrollamos la inteligencia artificial, que también es un gran negocio? Claro. Ahora, obviamente lo de la ley, el artículo, famoso artículo 8, tiene una suerte de paradoja en el mundo de la derecha, porque por un lado están los libertarios, por decirlo de alguna manera, totales. ¿Por qué voy a pagar por algo que existe y por lo tanto libertad absoluta de uso? Pero también está lo que siempre ha defendido la derecha, que es la propiedad, el derecho Sí, a propiedad. pues, Pues entonces exacto. hay una suerte de paradoja. Y lo que dice la consulta es exactamente, creo yo, la voluntad que hay detrás de este artículo. Es decir, hagamos negocios, que vengan los data centers, que se sientan libres y de alguna manera conversa con la misma idea de bajemos los impuestos. Corfo está en Claro, esa. Bajemos los impuestos para atraer inversión extranjera. Totalmente. Bajemos la barrera de entrada a la inteligencia artificial para atraer inversión Exacto. extranjera. El libro pirata es parecido a esto. Sí, Se ocupan de tu creación y Pero es pagan. ilegal, po. pero es ilegal. Sí. Oye, lo que es ilegal es seguir conversando. Uf, Pero por Dios, que están buenos estos Descontinuamos. temas. Vamos a Descontinúalo. descontinuar todo lo que hemos estado hablando. Qué tremendo. Son los miércoles de Tendencias en Página 13 junto a Quique Mujica, Pablo Escobar Chavarría y Cristian Valdivieso. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra.